Querido padre Pepe, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Me voy a acusar, pero vale la pena. Voy a tu encuentro. ¿Cómo anda la vida? Bien, Paulino. ¿Cómo andan tus cosas? Bien. Cuando vamos a conocer el desempleo no tiene el rostro humano que vos sí debes ver, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Primero, ¿seguís estando en San Martín? Sí, estoy en la villa de José León Suárez. Que es una de las 50 y pico de villas que tiene San Martín. Sí. Pero es una de las Es la zona más extensa, ¿no? Todo el cordón de León Suárez y lo que es Libertador, es el cordón más extenso de villas que tiene y de barrios populares. Son los que dan el camino al Buen Aire, ahí termina lo que es la parte de viviendas de San Martín y realmente es mucho más grande de lo que me parecía al principio cuando llegué, ¿no? ¿Cuántos viven más o menos ahí? Mira, no te sabría decir, pero supongamos en Carcova, que es la villa donde reside la parroquia, hablamos de 18.000 personas más o menos. O sea, cualquier ciudad del interior, sí, pequeña pero no tanto, sí, está concentrada en un perímetro térreo muy pequeño. pequeño. Porque si además vas contando son más de 100.000 personas, supongo yo, porque Villa Curita, que está al lado, que también es parte de la parroquia, tiene otros 18.000 y así 13 de julio. Describime el barrio. Y el barrio es un barrio que fue creciendo las últimas 6 décadas, ¿no? Eran bañados. ¿Migración interna? Hay migración de provincias, especialmente provincias del norte, y después con algunos barrios en donde hay migraciones de Paraguay y de Bolivia, pero en general en la zona nuestra predomina la migración de provincias. Sí. Provincia del interior. ¿Qué vienen a buscar? ¿Por qué se van y por qué vienen? ¿Qué te cuentan? Y mira, las historias son diferentes, porque la mayoría busca trabajo, ¿no? Y hay muchos que vienen a buscar un hospital que le pueda resolver los problemas, y por ahí te dicen, hay historias que comenzaron así, comenzaron buscando la salud del hijo y lo llevan al hospital de niños en Palermo, y de pronto, bueno, se fueron afincando un tratamiento más prolongado y se fueron quedando. Y así empezó a haber muchos que, o por salud, o por trabajo, muchos recuerdan estar en Tucumán, el cierre de ingenios, bueno, todo lo que significa la crisis de la industria del interior. Cuando ¿no? hay una economía regional que muere, sí, lo que hay que comprender es que en general, muchas veces eso tiene un correlato y un impacto directo en la zona adyacente a la gran urbe denominada AMBA, dentro del AMBA, sin duda, o en algún núcleo de la ciudad o en algún núcleo de la periferia, sí, o del conurbano. Pasa inclusive en las ciudades grandes como Santiago o San Miguel de Tucumán, porque las mismas villas que tienen las mismas provincias o los grandes cordones urbanos están poblados de gente que tuvo que irse del lugar en donde estaban porque no tenían ningún tipo de futuro, ¿no? Ninguna posibilidad. Antes, la gran concentración de tierras, por ejemplo, que hay en Santiago del Estero, donde fui párroco 2 años, hizo que muchos perdían eso, que no tenían escritura, que por ahí te decían, históricamente su lote era de aquí hasta donde terminaban los árboles, y donde terminaba el río Muerto empezaba otro. Tomar la silla, dale. Y de pronto toda esa gente fue a vivir al pueblo. ¿Por qué? Porque vinieron los latifundios en Santiago del Estero, hace 20 años a esta parte, no hace mucho. Y entonces eso se replica en muchos lugares. ¿Y ahí qué tenés? ¿Mucha marginalidad? La estadística muestra que el desempleo abierto Sí. es alto, pero más alto si uno cuenta el desincentivo que ha habido a pedir empleo y aquellos que ni siquiera lo buscan y por lo tanto no aparecen en la estadística, pero tampoco trabajan. Y esta tasa de actividad tan baja que la encuesta refleja, un poco está mostrando eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Por un lado, viendo los números, uno se da cuenta de que esa realidad que uno constata es así, y lo constata en el trato cotidiano con la gente que te dice que no tiene trabajo, que busca trabajo. Una cosa interesante para nosotros fue que este año tuvimos récord en la escuela de oficio. O sea, todos queriendo aprender algo que le pudiera ayudar a salir con un trabajo. Oficios? Y gastronomía, electricidad, arreglo de electrodomésticos, todas cosas bien concretas que le permitieran salir adelante con algún oficio. ¿Quién era el que te llegaba a edad promedio?
Y podía haber jóvenes, pero sobre todo gente de 30 y pico años para arriba, ¿no? Los que 40 probablemente años. están intentando reinsertarse, digamos. Sí, sí. Hay gente que quiere reinsertarse. Muchos de los cuales deben ser abuelos ya, a esa edad. Sí, allá, por ejemplo, a los grupos los llevamos de tercera edad. Ahora que estamos haciendo un trabajo en combinación con PAMI, decimos grupo de tercera edad porque abuelos es muy joven en la villa. O sea, los barrios populares a los 40 años capaz son abuelos. Entonces, eso hace que la distinción siempre sea la tercera edad para nosotros. Claro, porque la maternidad o la paternidad empieza en la adolescencia en muchos casos. Y la vida en los barrios populares se resuelve más rápido, más temprano, ¿no? No sé No si siempre del mejor modo, no siempre, lógicamente. claro, pero se resuelve en todo, en el salir a trabajar, en en este caso muchas veces a cartonear para conseguir lo necesario. Y bueno, realmente se vive con mucha fortaleza ese momento. Nosotros tratamos de apoyarlo de la O sea comunidad. que alguna vez alguien contó lo que a mí me impactó mucho. Me dijo, yo hasta que no fui mamá no tuve nada propio en la vida. Claro. Y Bueno, era una mamá adolescente de 14 años y me impactó escucharlo, digamos. ¿Existen esas historias de verdad? y sí, y fíjate que cuando fue el debate del aborto, el rechazo al aborto en los barrios populares era enorme. ¿Por qué? Porque el amor hacia la vida y que se gesta, que van a hacer, es muy grande. Entonces, era un termómetro totalmente diferente y es algo que nosotros quisimos mostrar al resto de la sociedad, pero que fue muy difícil a través de los medios y en ese momento, cuando se polarizan las cosas, se deja de charlar y de discutir las cosas en serio, pero realmente es un valor muy grande que mantiene el pueblo argentino, ¿no? En los sectores más humildes. Ahí hay una especie de explosión demográfica, Sí. ¿no es cierto? Es decir, hay un crecimiento aritmético sobre lo que podría ser geométrico, etcétera, en otros segmentos. Y eso es lo que ensancha la base y muchas veces por eso hay que focalizar mucha ayuda. Para eso en general los estados tienden a poner recursos, energía. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo regular? ¿Lo estamos haciendo mal? Mira, te diría, se está haciendo, hubo un primer momento, sobre todo analizando el tema de la pandemia, ¿no? Porque Sí. para nosotros acá hay fenómenos que se arrastran de hace bastantes décadas atrás, esto de que esta caída en el trabajo se fue pronunciando, pero claro, con la pandemia se puso todavía más grave la situación. Nosotros vimos que se actuó en algún sentido con rapidez con esto de los planes potenciar trabajo, que son importantes porque realmente no hay nada. Esto que vos señalabas, hay un 50% que si no, no viviría de nada. Y genera en la economía, tanto el aumento de la asignación universal o la tarjeta, genera un dinero que en bolsillo de la gente del barrio va haciendo como una especie de economía barrial. A mí me tocó vivirlo en el 2001 en la Villa 21. Lo malo es cuando se eterniza eso, ¿no? Cuando no hay posibilidades para generar otra tarea que sea la del trabajo. Un amigo en común, Pancho Olivera, me dejó pendiente en el pase la pregunta de decir si eso no era un desincentivo luego a la búsqueda de empleo, a la reinserción laboral y si no era una excusa en algún sector, consciente o inconsciente, para no hacerlo. No, yo creo que es una necesidad. Hoy día es una necesidad y realmente hay que buscar. Mira, nosotros el 7 de agosto, creo que fue de hace 2 años atrás, antes de las elecciones, los curas villeros le pedimos a los candidatos, creo que fue en San Cayetano, no me acuerdo si fue el 7 de agosto, pero le pedimos que la gran pregunta para nosotros por los barrios que tenemos es ¿de qué manera van a generar trabajo? Porque realmente veíamos que se hablaban de muchas cosas, de temas. Y para vos el principal tema es el trabajo. Sí, sin duda. Y realmente cuando uno va a buscar el problema que tiene la gente, te dice que queremos trabajar. Pues la gente quiere trabajar. Y ¿No es verdad que se perdió la cultura del trabajo? yo pienso que se va a perder en la medida en que los gobiernos no generen estas posibilidades laborales concretas en cada lugar, ¿no? Y las cooperativas de trabajo tienen que ser cada día mejores y realmente hay algunas que son muy buenas y
y dan la posibilidad de hacer algo que es para el bien común de un barrio o para poder vender algún producto. Y bueno, realmente pienso que es necesario, creo que hay que trabajarlo cada vez mejor, pero me parece que el Estado tiene que tener un proyecto mucho más grande que incluya ¿no lo este ves? ¿Porcentaje? No lo ves. No, nunca me lo contaron. Yo la verdad que no lo veo En algún como... momento fuiste a ver a Alberto Fernández con Sí. ¿Qué sentís? Hoy, a casi 2 años del gobierno, ¿cómo lo evaluás? Pandemia de por medio, naturalmente, pero... Sí. Hay elementos que son buenos en el sentido de esto que estamos hablando, de asistencia a los sectores más empobrecidos, más marginales en la economía y en la sociedad como los que vimos. Hay otros que realmente están en deuda, fundamentalmente, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el trabajo. Creo que... ¿La inflación te pega mucho? La inflación, yo creo que son todavía como espacios en donde no dieron respuestas que la gente tenía esperanza. ¿La inseguridad es una preocupación creciente? Sí, en todos lados, en los barrios populares también, y te diría también, el tema de la salud no deja de ser menor, porque hay muchos que tuvimos en los barrios que murieron con patologías que eran previas, y van a decir, bueno, el COVID, pero no pudieron seguir haciéndose su tratamiento. Perdón, esto es importante, porque cuando todos miramos el COVID y cuando todos los efectores de salud están volcados al tratamiento del COVID, Sí. todo eso implica un costo. El costo es dejar de mirar y dejar de estar abocados a todo el resto Sí. de personas que también requieren del sistema sanitario para Bueno, superar sus padecimientos. Vos decís que ese dejar, que es una opción, tiene su costo que tal vez en la estadística no esté, Sí, o que esté parcialmente. No, seguro, produjo un montón de gente que quedó sin la cobertura, que no es una cobertura privada, es el hospital, es ir al hospital, es llegar al hospital y decir, miren, no vengan porque está Chequeos que no se hicieron a tiempo, Claro. extracciones de sangre que no se pudieron, controles habituales de cardiología, etcétera, y demás. Claro, pienso que se viene en ese sentido desde hace muchos años con una carencia muy grande. Tenemos hospitales que los hizo o Perón o lo hicieron en la época de los conservadores, pero digo, son hospitales que mantienen la infraestructura y la respuesta de la salud para la población. O sea, mientras la población sigue creciendo todo el tiempo, Sí. los hospitales siguen siendo los mismos. Decís, vos más Sí, allá de que hay estén algunos, mejores o hay peores. algunos nuevos y se hizo un esfuerzo grande, por ejemplo, por el tema del COVID, y lo sé por el Ministerio de Obras Públicas en distintos lugares. O sea, Con los hospitales de campaña, digamos. Claro, hay un esfuerzo, pero me parece que hay fenómenos que se arrastran de hace mucho tiempo, hace varias décadas, que no son puestos en tema de agenda. Entonces, ¿qué pasa? La salud, el trabajo, y que son los temas que fundamentalmente le interesan a la gente de la villa, no son los temas de la agenda, muchas veces la política, y entonces realmente al quedar marginados esos temas, quedan marginados los temas que tienen que ver con la vida misma. Hablando de la vida misma, vos has batallado mucho contra la despenalización de la marihuana, que en algún momento fue una idea, que creo que todavía está en ciernes y que en cualquier momento Sí. encontrarán el margen para impulsarlo de vuelta, pero la droga es, en los barrios marginales, lo que más acecha. ¿Sentís que ha crecido? ¿Sentís que se la combate? ¿Sentís que hay lugares en donde la droga se convirtió en amo, dueño y señor? Sí, yo creo que por un lado tenemos claro nosotros como equipo que no hay que criminalizar al adicto. O sea, y en eso basta con hacer algún procedimiento que tenga que ver con la policía y que en lo procesal no tenga que llegar un chico que está con un cigarrillo de marihuana a una situación complicada. Entonces, en la despenalización nos referimos más bien a esta especie de cultivo social que plantean muchas veces, en donde los sectores de clase media le hablan a la clase media, pero no le hablan a los barrios más necesitados. Y eso pasa en muchísimos ámbitos, atraviesa todos los partidos políticos.
de hecho lo hemos visto en casi toda la dirigencia, salvo en excepciones que patean el barrio, pero creemos que ahí está el gran problema, porque un cigarrillo de marihuana en la vida de los chicos nuestros, y bueno, termina siendo después lo que hoy se llama una adicción complicada y entonces consumo problemático, termina pasando de la marihuana y de la cerveza a las drogas más duras. Eso es, imagínate, sin trabajo, como nos mostraste recién, y con la pandemia, con los centros o actividades cerradas, porque no hay escuela, porque no hay clubes, porque no hay nada, eso sin duda ha motorizado más todavía, ha hecho crecer. Este último año, sí. Hablamos del impacto en la salud de no tratar lo que se venía haciendo, de haber abocado todas las energías y los recursos a. Hablamos de los paliativos de la inserción del Estado con ayuda. Ahora, hay efectivamente un déficit muy grande y un daño colateral enorme por la escuela cerrada, el espacio público perdido, Sí. las actividades culturales, recreativas, etcétera, que quedaron en desuso. Más allá de que en los barrios, ayúdame, la gente salía, no es que no salía, porque además no tenía mucho tiempo para estar adentro, porque además eso implicaba una vida mucho más complicada que lo que podemos pensar. Sí, es lo que le dijimos al presidente. En su momento, cuando hablamos con el presidente, dijimos eso. El mensaje de clase media, quédate en tu casa y llévate el trabajo a tu casa. Y nosotros decíamos, es un mensaje incorrecto, porque es llevar el trabajo a la casa, no puede, porque vive de changa. ¿Qué va a llevar? Una pared, va a llevar una máquina de cortar pasto a la casa. Un cartón, digamos. Claro. Y por otro lado, decir, quédate en tu casa, hablas en un barrio popular de una familia multigeneracional. Está el abuelo, está el padre, están los hijos, están los sobrinos, el que vino a atenderse a un hospital de acá. Entonces, encerrarse en una habitación también va en contra de todas las indicaciones que le pueda dar la medicina. Entonces, eso lo entendió el presidente, de hecho nos pidió y filmamos un spot con él, quédate en tu casa, quédate en tu barrio, pero los mensajes en general no hacen, lo que pensamos nosotros, hay un desconocimiento, no se hacen a veces con maldad, se desconoce muchas veces lo que se... O sea, hay una escisión entre lo que el poder vislumbra y lo que la gente siente. Sí, yo creo que la clase política en general, muchas veces la veo o la escucho hablar de los sectores populares y realmente no los conoce. Antes... Bueno, yo me quejo mucho de los análisis de Café de Recoleta respecto a la política sin ir al territorio, claro, y de con qué liviandad y solvencia hablan de lo que desconocen por completo. Sí. Y así terminamos, digamos, las pruebas de laboratorios que hemos vislumbrado. Y al desconocerse tanto, bueno, realmente se dicen cosas, o le hacen decir, por ejemplo, a las mujeres del barrio que piensan tal cosa cuando piensan otra cosa, a los hombres del barrio cuando piensan... Entonces, a mí me parece que falta en este sentido una mayor... Nosotros alguna vez lo propusimos como curas villeros, hablábamos de la integración urbana, ¿no? Como uno de los documentos que más le gustó a Bergoglio que escribimos cuando él era obispo nuestro, y que era justamente esta ligazón que se necesita, ¿no?, de integrar el barrio con el resto de la ciudad. Pepe, dos o tres cosas antes de cerrar la nota. Lo primero, en algún momento se los asoció mucho y se los vinculó casi al frente de todos, porque eran curas villeros que tenían cercanía. ¿Vos te sentís peronista primero? Yo sí, una cosa es el peronismo, ¿no? Y otra cosa... Es decir, la doctrina social de la Iglesia tiene... Una cosa es el peronismo, otra cosa es el gobierno. No, yo digo, analizando la historia argentina, uno ve una aplicación de la doctrina social de la Iglesia, que son los principios que uno lleva adelante en los primeros gobiernos justicialistas, capaz. Después no se llegó a concretar en otros momentos de la historia. Así que en ese sentido, lo demás son circunstancias. Por ahí pueden hacerlo a título del nombre del partido, todo, pero yo creo que... ¿Este gobierno es peronista o no? Y le falta eso. Yo creo que en ese sentido lo demostrará la historia. ¿Sentís que hay una especie de proceso de un tercer gobierno kirchnerista, como le dicen muchos, más que un gobierno... Y sí, yo veo que no hay propuestas claras.
O sea, la única propuesta más o menos clara es la que está gobernando. Entonces, ahora, ¿qué se va a hacer en el futuro? No te sabría decir, ¿no? Sé que tenés muchas cosas y sé que andás con muchos temas. ¿Cuántas personas comen todos los días a través de lo que ustedes hacen? Nosotros tenemos 3.500 raciones por día. ¿Cuántas? 3.500. O sea, 3.500 personas todos los días comen en la parroquia donde estás. Sí, tenemos 5 comedores y desde el primer día de la pandemia dejamos abierta la iglesia hasta hoy. Nosotros ¿Jamás no la cerramos. cerraste? No la cerramos porque brindando, y siempre desde el primer día con gente que se brindó como Voluntaria. voluntaria. Fíjate, viene un periodista a ver, hace una nota y de pronto vio ollas arriba del altar y dice, pero ¿qué hacen estas ollas arriba del altar? ¿Qué dice la gente que viene a misa? Y yo digo, ¿sabés lo que pasa? Que la gente que viene a misa es la que está cocinando. Acá, en los sectores populares, la fe y la vida están muy unidas. Y bueno, tenemos un grupo que desinfecta los pasillos, tenemos la posibilidad, hicimos 2 casas para la gente que estaba en calle. Seguimos atendiendo a los adictos, no cerramos. ¿Cuántos atendés? Y diariamente son muchos, no sé, pero vas un día al centro barrial y hay 40, 50 chicos. ¿Tenés chicos de 12, 13 años? Atendemos más bien adultos, o sea, de 18 para arriba. Creo que la gran deuda que tenemos es poder trabajar con los más chicos. ¿Tenés mucha deserción escolar? Sí, sí. Todo lo que es el Gran Buenos Aires hay gran deserción escolar y nosotros tratamos de complementar y ayudar a la escuela Está bien. con los centros educativos no formales. Lo último, a los 18, 19, 20 años, cuando te llegan, ¿notás que les cuesta comprender lo que están queriéndote decir, que les cuesta expresarse? Quiero decir, ¿estamos hablando de situaciones críticas en términos de la formación educativa? Sí, yo creo que hay una crisis y que tiene que ver no solamente con la escuela, sino con todo lo que va aprendiendo un chico o una chica en nuestra época, ¿no? Y en este tiempo, muy diferente a lo que era. Por eso para nosotros las instituciones más sólidas tienen que estar en las villas. Cuando decimos las 13, capilla, club y colegio, ¿no? Una institución fuerte le permite al chico poder crecer sanamente. Si no hay instituciones fuertes, y durante mucho tiempo se habló más de las instituciones, se las bastardió, lo que necesitamos en los barrios son instituciones fuertes, porque eso le permite al pibe crecer sanamente. Gracias, padre. Gracias a vos, Palvino. Gracias, Pepe. ¿Me Muchas puedo decir gracias. Pepe? Sí, por favor. Me voy al encuentro de Dios.